Shalom, shalom, amada familia. El Eterno les bendiga a todos en esta hermosa tarde. El Eterno les guarde. Como siempre, aquí compartiéndote un fragmento del estudio de la Torah. Como ya sabes, estamos en un reinicio en esta semana precisamente de el estudio de la Torah. Estamos comenzando por el primer libro, el libro de Bereshit o Génesis, como tú le conoces. Y quisiera compartirte algunos datos interesantes para ti que estás comenzando un ciclo o que estás comenzando a leer la Torah o a estudiar la Torah con nosotros. Déjame hablarte un poquito sobre este libro. En primer lugar, déjame decirte que la palabra Bereshit es el nombre que originalmente tiene este libro en la lengua hebrea. Como ya sabes, la lengua en la que el Eterno entregó la Torah. Génesis no es más que un vocablo que deriva de una traducción griega llamada la Septuaginta. Convirtieron o tradujeron la Torá o los libros del Tanaj, como se le conoce popularmente el Antiguo Testamento, fue traducido en griego y posteriormente a las demás lenguas. Algunos sabios se preguntan por qué razón el libro de Bereshit no comienza con precisamente la letra Aleph, ya que la letra Aleph, que es la que tú tienes allí o la que estás mirando de este ladito, es la primera letra del alefato hebreo, como si dijéramos el abecedario. El ABC, bueno, comienza con Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Esta es la primera letra, la que tú miras ahí es la primera letra del alefato hebreo, no comienza con la Aleph. Entonces la Torah comienza con la letra Bet. Déjame ponértelo aquí para que tú la veas. Ahí está. Esa que tú miras ahí, que tú observas allí, es prácticamente la letra Bet. Es la letra Bet. O sea, la segunda del alefato hebreo. Se comienza la palabra o la escritura, Bereshit, el origen, con la palabra Bet. Se dice que es para enseñarnos que antes de incursionar en el estudio y el análisis de lo que es la Torah, es preciso aprender bien la letra Aleph. O sea, antes hay que aprender bien la letra Aleph para comenzar con Bereshit, con el estudio de la Torah, que inicia con esta letra, con la letra Bet. E incluso, fíjate que la letra Aleph es precisamente la letra, ahí la tienes, es la letra con la que se escribe la palabra emuná, con la que se escribe la palabra que conocemos como fe. ¿Por qué? Porque antes de empezar a estudiar la escritura es indispensable, es preciso que se tenga la suficiente emuná, la suficiente fe, porque es, mis amados, imposible captar la Torah de manera cabal sin emuná, sin fe. Recuerda que dice la escritura que aquel que se acerca al Eterno debe tener emuná, debe tener fe en que Él existe, en que Él escucha, en que Él es el creador de todo. Todas las personas que se acercan a la Torah solamente para adquirir conocimiento, pero sin la emuná requerida, pues sencillamente solo se llenarán de mucho conocimiento en la cabeza, pero jamás lograrán descubrir, entender, comprender el mensaje que tiene la Torah dentro de ella. La otra razón por la que la escritura comienza con la letra Bet y no la Aleph es porque se dice que la letra Bet, como la observarás allí, tiene sus tres lados externos cerrados. Si te das cuenta, tiene tres lados cerrados. Solo el lado interno de esta letra está abierta. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para captar la Torah adecuadamente, mis amados, es necesario observarla desde adentro, observarla desde adentro para que podamos captar lo que realmente la Torah quiere decirnos. Porque, ¿qué crees? Desde fuera, es decir, sin compromiso con sus valores, sin la práctica de sus preceptos, pues, mis amados, no podrán alcanzarse a entender el mensaje real que tiene la Torah. En tanto que la letra Aleph, como te darás cuenta, tiene 4 lados abiertos al exterior, porque, como ya fue dicho hace un momento, representa a la
emuná, la fe en Elohim. Este valor es importante. Quiero decir que es posible aprender desde todos los ángulos, descubriendo y admirando pruebas evidentes y constantes de la existencia de Elohim. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que la letra Aleph, como tiene sus 4 lados abiertos, a través de la fe, a través de la emuná, a través de este valor, es que podemos comprender de cualquier ángulo y descubrir y admirar esas pruebas que son evidentes y constantes en la existencia del Eterno. Por eso, si tú quieres empezar a aprender Torah, déjame decirte que necesitas emuná, fe, creer que lo que el Eterno ha dicho ahí es veraz, es cierto. Bereshit inicia con las siguientes palabras. Voy a ponerte allí una imagen que dice Bereshit bara Elohim. Es lo que tú observas en el primer renglón de letras hebreas. Ahí el hebreo se lee y se escribe de derecha a izquierda. Y ahí tú vas a leer y dice Bereshit bara Elohim, que traducido en nuestro castellano, en el español, sería: en el principio creó Elohim. Pero si tú observas las letras finales de estas 3 primeras palabras que aparecen en la Torah, vamos a mirar que son las que conforman la palabra hebrea emet. Emet quiere decir verdad o verdadero. Esto presenta precisamente un sello de credibilidad que Elohim imprimió desde el inicio del texto hebreo, señalando que la Torah, mis amados, es absolutamente verdad, veraz. Mira qué maravillas tan interesantes encontramos en la letra hebrea, en el texto hebreo, cuando comenzamos a leer el hebreo. Esto no lo podemos encontrar en una traducción que está en una lengua como la castellana, pero en el hebreo sí. Si tomamos esas últimas letras de cada palabra, vamos a conformar emet, que significa o quiere decir verdad, aunque no está de manera ordenada, está semi-ordenada, porque ahí tenemos la primera de la última palabra es la tab, luego tenemos la aleph y luego tenemos la mensofit, esa mensofit que como algunas palabras más o letras más van a ser alteradas cuando están al final. No son muchas, son como 4 letras que toman una forma diferente, aunque suenan igual. Entonces ahí cuando llegamos a Elohim, lo que encontramos ahí es la última, im, es una mem, pero es sofit. Ya aquí la traducimos en la palabra emet como una mem normal. Así es que al unir esas letras encontramos la palabra emet. Interesante, ¿no? Mira cómo el Eterno puso desde un inicio ese sello de veracidad, diciendo todo lo que hay aquí es verdadero, todo lo que hay aquí es cierto, porque la Torah, mis amados, es verdad. Tenemos que creerla así como el Eterno la entregó. Tenemos que aceptar sus palabras y no pensar que porque están en el antiguo pacto ya no tienen ningún significado, ya no son necesarias. No es así. El Eterno, mis amados, su palabra es eterna. Interesante, ¿verdad? Pero, ¿por qué esta certificación aparece precisamente en las últimas letras y no en las iniciales? Esto es, mis amados, para advertir y señalar que solo después, porque están al final de cada palabra, solo después de estudiarla con perseverancia, de estudiarla de manera seria, de manera correcta y aplicarla de manera cabal, o sea, ponerla en práctica, es cuando podemos llegar a comprobar de manera clara y evidente la verdad de la Torah. Usted puede leer mucho, pero si usted no pone en práctica lo que el Eterno ha dicho allí, usted no podrá corroborar si eso es verdad o no lo es. Porque hay mucha gente diciendo que esta palabra quedó caduca, que ya no sirve, que no funciona, pues precisamente porque no han hecho un estudio del hebreo y se quedaron con doctrinas y enseñanzas que los hombres, que las religiones dijeron, y todos creen a pie juntillas que ya no es necesario estos libros que son tan interesantes y que revelan cosas interesantes. Pero por eso es que al principio, cuando dice
la escritura Bereshit bara Elohim, las letras Emet están semi-invertidas, no están de manera consecutivas. Pero ¿qué crees? Al final, cuando se concluye el relato de la creación, allá en el capítulo 2, versículo 3, encontramos estas últimas palabras, mira. Y aquí sí está exactamente en orden estas letras. Las últimas letras que se encuentran en el capítulo 2, versículo 3, al finalizar el orden de la creación, estas últimas letras de las tres palabras finales que dicen Bara Elohim Latzot, van a formar el vocablo Emet en perfecto orden. Ahí, por ejemplo, las letras que están en rojo, ahí vas a encontrar la Aleph, y esa suena como una E. Al final de la letra de la palabra Elohim también está en rojo, y ahí está la Mem. Y al final de la letra la Sod, ahí está la Tab, y hace o se lee de manera correcta Emet, verdad. Las últimas letras de las tres palabras finales, Bara Elohim la Sod, forman el vocablo Emet en perfecto orden. Mis amados, todo esto solamente podemos comprenderlo y entenderlo cuando comenzamos a estudiar la escritura desde la lengua original, desde el hebreo. Mientras que estudiemos desde el castellano, pues tendremos algún conocimiento, pero no lo suficiente para poder entender, comprender el mensaje del Eterno. Todo lo que el Eterno ha dicho es verdad, nada es mentira. Desde un principio Él habló verdad. Yo sé que hay muchos textos que se han malinterpretado precisamente por el desconocimiento del hebreo. Uno de ellos es el que se encuentra en Juan capítulo 1, donde se menciona que Moshe, el Eterno, o a través de Moshe nos llegó la ley, pero que a través de Yeshua nos vino la gracia y la verdad. O sea, como queriendo decir que todo lo que se recibió antes era mentira, o que no era tan cierto, o que no era necesario, o era pasajero. Eso no es lo que dice el texto hebreo. Todo lo que el Eterno está diciendo desde el primer libro, desde las primeras palabras, en Bereshit, en Génesis, hasta el final, Apocalipsis o Revelación, todo, mis amados, es verdad, es palabra fiel del Eterno. Te animo a que sigas estudiando desde las raíces hebreas, desde el concepto hebreo, desde el vocablo hebreo, desde el pensamiento hebreo. Y seguramente el Eterno revolucionará tu emuná, tu fe, y podrás tener evidencia en tu corazón. Cada vez que tú practiques, cada vez que tú hagas, cada vez que tú te acerques a la Torah, serás más convencido. Habrá un nivel de emuná, de fe en el Eterno. Te animo a que continúes estudiando con nosotros. Shalom, shalom. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde. Nos vemos hasta la próxima.